En Punto de Encuentro, la información económica, a cargo de Alejandro Otero. Continuamos aquí en Punto de Encuentro y esta cortina, estos ruiditos de caja de monedas quieren decir de que estamos con nuestro columnista de En Economía, Alejandro Peter Otero. ¿Cómo va, Alejandro? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Viendo un poco, analizando esto que bueno, que es la noticia, ¿no? De quizás va a ser la noticia de la semana, el triunfo de Donald Trump, que genera un poco de incertidumbre, porque como bueno, no tenemos un estado que hoy esté controlando, digamos, nuestra economía. Hay que ver cómo impacta el triunfo de Donald Trump con las políticas que va a tomar en nuestra región. Sin duda, yo creo que va a ser una noticia que va a durar bastante más que una semana. ¿No? El hombre va a asumir el 20 de enero y hasta esa fecha va a haber un gran signo de interrogación, ¿no? Porque si bien, y esto me parece que es lo primero que hay que señalar, lo relevante del triunfo de Trump tiene que ver con lo político, ¿no? Pone en evidencia una vez más que la política ha dejado una vacancia muy importante, ¿eh? Hay un fantasma de malestar que recorre el mundo, el que no encuentra a quien lo represente y busca en la religión o en la antipolítica, que es lo que expresa Trump, algún tipo de representación que está resultando exitosa, pero la política, los partidos tradicionales, las organizaciones representativas históricas de los intereses colectivos no logran dar cuenta de ese malestar, no logran representarlo y entonces aparecen estos fenómenos y entonces digo, en primer lugar, el hecho es político. Ahora, todo hecho político de relevancia incide en lo económico. Claramente. Entonces, esta distinción que algunos hacen, no, por un lado lo político, por otro lo económico, en realidad es absolutamente artificial, ¿no? La política y la economía están absolutamente imprincadas, absolutamente relacionadas, entonces este hecho político de alguna manera va a repercutir en lo económico. La pregunta es cómo. Y entonces ahí me parece que, bueno, si Donald Trump hace lo que dijo que iba a hacer, si Donald Trump cumple las promesas que anunció, entonces hay dos cuestiones que para el mundo y para la Argentina en particular son muy preocupantes. ¿Qué quiero decir con esto? Si Trump va a un cerramiento de la economía americana y a tomar distancia del mundo y activar un proceso de recuperación acelerada de la muy adormecida, muy letargada economía americana para recuperar puestos de trabajo y mejorar las condiciones de vida, como ha prometido a esa amplia franja de millones de americanos desencantados con la situación actual de Estados Unidos. Entonces, un primer efecto que va a ocurrir es la suba de la tasa de interés y con esa suba de la tasa de interés de la economía más importante del mundo, un efecto dominó sobre los mercados financieros mundiales con esta tendencia alcista hacia la tasa de interés, lo cual para la Argentina en particular y en el marco de la política que viene llevando adelante el gobierno de Macri, donde el endeudamiento en dólares, el acceso a los mercados voluntarios de deuda mundiales es clave, y está previsto un incremento en el último presupuesto de la deuda muy importante y ya llevamos más de 90.000 millones de incremento de la deuda global de la Argentina, la mayor parte de ella en dólares, a lo largo de este año, y esta política está prevista, insisto, que se continúe porque es la clave para sostener este presupuesto deficitario y de contención en el año electoral. Va a tener consecuencias inmediatas, al menos en dos sentidos. En primer lugar, se encarece la toma de deuda, toma de deuda se hace más costosa, más difícil de defender desde el punto de vista
políticos, los detractores o los que hoy están preocupados pero silencian las críticas a esta política, no van a tener más remedio que poner en evidencia que a estas nuevas tasas altas, que además para la Argentina, por sus condiciones históricas, son más altas que las medias, ya no está tan claro que se justifique seguir tomando deuda. Pero por otro lado tiene un efecto fiscal inmediato, que es que todos los compromisos ya asumidos van a tener que ser cubiertos a tasas más altas, y eso implica mayor gasto, mayor asignación de recursos al pago de los servicios de la deuda, y por lo tanto menor disponibilidad de recursos para otros fines, lo cual, como sabemos, y la experiencia argentina es muy ilustrativa en este sentido, termina afectando negativamente la calidad de vida de las mayorías, porque disminuye los recursos a educación, salud, coberturas sociales, seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, primera cuestión a tener en cuenta: si Donald Trump hace lo que prometió, muy probablemente sube la tasa de interés, y esto impacta de manera directa en la Argentina. Esto ha sido bastante comentado, casi todos los economistas coinciden en esto, y entonces, ya el tema ha sido bastante tratado. Me sumo a quienes piensan de este modo. La segunda cuestión sobre la que hay que poner atención, sí, es una segunda cuestión que ha sido menos tratada, pero me parece muy relevante, y es la relación entre Estados Unidos y China. Una de las promesas de Trump en este proceso de demonizar a los otros como responsables del fracaso actual de la situación de Estados Unidos, ¿no? Donde entonces la culpa es de los inmigrantes que le quitan los trabajos, la culpa es, entre otras cuestiones, de los productos chinos que invaden el mercado americano y en ese sentido sustituyen el trabajo y la producción local. Si Donald Trump cumple esto que anunció como un arancel del 45%, es decir, altísimo, a la producción china, la tensión que va a generar con China va a ser inédita, porque si bien es cierto que China es un gran colocador de productos terminados en la economía americana, no es menos cierto que es el gran financista del déficit americano. Claro. Y esto es menos conocido. Estados Unidos, como sabemos, tiene el déficit fiscal más importante del mundo, emite títulos de deuda para cubrirlo, es decir, se endeuda con el mundo, consigue que le presten para financiar ese déficit, y el mayor prestamista de Estados Unidos, es decir, el que posee las mayores acreencias, la mayor cantidad de títulos, de compromisos de Estados Unidos de cobertura de deuda en el mundo, es China. Es decir, que China le presta, por un lado, recursos a Estados Unidos para que financie el gasto, que en parte va destinado a comprar productos chinos. Es decir, que muy probablemente, si la economía americana se cierra a los productos chinos, China le va a decir, bueno, en ese caso no sigo solventándote tu déficit, con consecuencias que ahí son impredecibles dependiendo del grado de tensión, y que puede anunciar una catástrofe que va mucho más allá de la economía. Entonces, Donald Trump, si hace lo que dice que iba a hacer, ojo a la tasa de interés, ojo a la relación con China, porque estas dos cuestiones impactan en el mundo y especialmente en la Argentina. Si hace otra cosa, bueno, para eso habrá que esperar hasta el 20 de enero, cuando suma, y ver entonces qué es lo que, en definitiva, personaje de la política que se ha convertido en el presidente de Estados Unidos representa en concreto en términos de intereses y de medidas de políticas públicas, ¿no? Habrá que esperar hasta esa fecha, pero si hace, insisto, lo que prometió, hay consecuencias previsibles. Las más relevantes para el mundo son estas dos que mencionábamos. Alejandro, algo más que vos sos más entendido y quizás podés explicarnos un poco mejor esto de los comportamientos de los mercados con el triunfo de Donald Trump. ¿A qué se debe esta especulación, ¿no? de las bolsas, de la cotización? En el momento en que se conoció la noticia, por ejemplo, todas las bolsas cotizaron a la baja. Sí, a ver, es una reacción previsible, en el sentido de que nada teme más el capital que la incertidumbre, ¿no? La previsibilidad lo tranquiliza, pero al capital la incertidumbre le genera una gran inquietud, y frente a esa inquietud que le genera la incertidumbre, el capital suele retraerse, suele volverse muy conservador. En el mundo y en la Argentina, ¿no? Triunfa Trump, gran incertidumbre respecto de lo que va a hacer, entonces los capitales se retraen, se vuelven cautos, se vuelven conservadores y dejan de jugar a lo que estaban jugando,
pisan la pelota, para decirlo en una metáfora futbolística, y levantan la cabeza a ver qué es lo que va a suceder. Buena parte de esto, y antes de que gane Trump, es lo que sucede en la Argentina con la inversión, ¿no? Claro. El gobierno viene convocando a la inversión, pero la inversión, en tanto no ve que haya condiciones efectivas favorables, es decir, condiciones que tienen que ver con un mercado dinámico, con un nivel de consumo y con una demanda vigorosa, la inversión se pone cauta, ¿verdad? Y espera que esas condiciones se den. Bueno, acá sucede lo mismo, y la caída en las bolsas, en los mercados mundiales, tiene que ver con esto, porque recordemos que se ha generado como una imagen confusa, en donde Donald Trump, como es un multimillonario, en realidad está apoyado por los sectores más adinerados o los más poderosos o el establishment económico, y eso no ha sido así. Es decir, el candidato del establishment americano, el candidato de las grandes corporaciones, el candidato del capital, el candidato del 5, del 10% más rico de Estados Unidos, no era Donald Trump, era Hillary. Claro. Porque Hillary representaba la previsibilidad, y si bien a la mayoría le va mal, en el contexto mundial que vivimos y en las consecuencias de la crisis que empezó en 2008 y sigue hasta el presente, insisto, a la mayoría le va mal, a unos pocos les va muy bien. Y a esos pocos que les va muy bien, no tienen ningún interés para que las cosas cambien, ¿verdad? Y entonces, claro, en ese sentido, Hillary implicaba previsibilidad, y entonces ese era el candidato, o esa era la candidata del establishment. No ha sido Donald Trump, que pese a ser, digamos, un integrante de la misma clase de los adinerados, enunció una cosa muy, muy diferente, y entonces, insisto, como no era su candidato frente al triunfo del candidato que no era el propio, el capital se retrae, y es como que le dice a Trump, bueno, a ver, veamos a qué vas a jugar, porque nosotros, de lo que veníamos haciendo, ahora nos retiramos. Esto, más allá del diálogo entre Trump y el capital, el diálogo entre las bolsas y las urnas de Estados Unidos, tiene una consecuencia mundial inmediata, ¿no? ¿Verdad? Que si el problema era que la economía se había enfriado a nivel mundial y que costaba moverla, y que hay movimientos de recuperación muy, pero muy morigerados, muy, pero muy moderados, ¿no? Del orden del 2-3% de crecimiento promedio en el mundo para este año en los cálculos más optimistas, no así para la Argentina, que como sabemos retrocede 1.9, esta actitud conservadora del capital va a ser aún más lenta la salida, sino conducir a un nuevo enfriamiento. Así que en ese sentido yo leería esta presión de las bolsas como un Trump, apurate y decí qué es lo que vas a hacer, a ver cómo va a jugar, agrega algo de certidumbre a este escenario de incertidumbre que se ha generado en el mundo. Ese parecería ser el reclamo de las bolsas. Muy bien, muchas gracias por esta explicación y esta lectura de esto que tiene que ver con lo que va a suceder en Argentina, pero también en el mundo, a partir de esta nueva gestión que va a estar de la mano de Donald Trump en Estados Unidos. Te agradecemos, Peter Otero, por tanta claridad que pones sobre esta cuestión. Nos vemos el jueves, un abrazo grande para todos. Un abrazo. Así pasaba nuestro columnista en economía, Alejandro Peter Otero, que explicaba un poco cuáles las reacciones que va a haber en el mundo, también cuáles van a ser las repercusiones en nuestro país a partir del triunfo de Donald Trump en Estados Unidos. Y bueno, en síntesis podemos decir que estamos más vulnerables con nuestra apertura hacia el mundo y con nuestro endeudamiento, si es que Donald Trump cumple con su promesa de un Estado mucho más proteccionista y en relación con el gobierno anterior saliente de Obama.